Hoy vengo a responder las preguntas que nos dejasteis sobre los lácteos en la cajita de preguntas. Una de las más repetidas es sobre los lácteos, el consumo de lácteos y síndrome de ovario poliquístico. Bien, aquí hay que hacer una aclaración. El síndrome de ovario poliquístico, bueno, al final es un conjunto de sintomatología, pero no siempre está relacionado, como mucha gente se cree, con la resistencia a la insulina. Es decir, hay dos tipos de síndrome de ovario poliquístico. Por un lado está el que es metabólico, que este sí que cursa con resistencia a la insulina, y por otro lado estaría el síndrome de ovario poliquístico adrenal. En el primer caso, en el metabólico, sí que, cuando lo vemos con el equipo médico en analítica, se puede observar resistencia a la insulina. Entonces, en este tipo de casos sí que vamos a recomendar un plan bajo en lácteos. Más que eliminarlo radicalmente, habrá que estudiar el caso de forma individualizada, pero sí que vamos a optar por retirarlo o utilizar derivados lácteos que cuiden mucho más la mucosa gástrica, ¿vale? Al final hay que tener en cuenta la relación del síndrome de ovario poliquístico con el aparato digestivo, como no. Porque hay un marcador que podemos determinar, que es la zonulina. La zonulina es un marcador que nos habla realmente de la permeabilidad intestinal. Si la zonulina está elevada, va a haber más tendencia a tener resistencia a la insulina, cosa que obviamente no nos interesa en este síndrome de ovario poliquístico. Por tanto, sí que vamos a retirar todo aquello que pueda hacer que la zonulina se eleve más y por tanto exista mayor permeabilidad intestinal. Con ello no solamente vamos a cuidar mucho los lácteos que consumimos, sino también otro tipo de alimentos, pues por ejemplo alimentos ricos en gluten. Vamos a tener que cuidar también mucho lo que es el entorno digestivo, quizá cuidando mucho o priorizando mucho en hacer un descanso digestivo de alrededor de 12 horas. Es decir, los lácteos no van a ser todo, pero sí que va a ser un aspecto importante para salvaguardar y proteger, pues que no se eleve ese biomarcador de permeabilidad intestinal. ¿Cómo cuidar o qué tipo de lácteos tomar para evitar esa inflamación o para evitar agravar la permeabilidad que existe o pueda existir pues en pacientes, por ejemplo, que tengan la zonulina alta o que cursen con cualquier tipo de enfermedad autoinmune que se da por hecho que en un 90% va a tener esta permeabilidad? Pues bueno, aquí realmente lo que vamos a recomendar van a ser lácteos o derivados lácteos de la cabra, de la oveja, incluso fermentados, porque sabemos que tienen menor contenido tanto en lactosa como en un tipo de caseína que es más proinflamatoria. Por tanto, estos van a ser los lácteos que de forma generalizada vamos a recomendar porque van a cuidar mucho más de nuestra microbiota. También había otra pregunta que se repetía bastante, que era que no los toleras bien, no toleras bien los lácteos, sin embargo te han hecho la prueba de intolerancia a la lactosa y no eres intolerante. Bien, aquí hay que tener en cuenta dos cosas o tres. Si los lácteos pueden sentar mal por dos razones: por la lactosa, ¿vale? O por la caseína. Entonces no nos tenemos que olvidar de esto, ¿vale? Me encuentro muchas veces con pacientes que toman la típica caseína antes de irse a dormir porque es de asimilación lenta, y eso está destrozando porque es realmente lo que te está generando esa inflamación o esa molestia. Entonces no solamente puede ser por la lactosa, sino también por la caseína. Por otro lado, el tema de la lactosa pues puede ser sí por una deficiencia, ¿vale? Pero si en las pruebas ha salido todo bien, puede ser también que esté causada como efecto secundario de una disbiosis o de un sobrecrecimiento bacteriano. Por tanto, habría que analizar más en profundidad el caso particular de cada uno. Preguntabais también por el kéfir, por los lácteos, los derivados lácteos en general, desnatados, ¿no? Bueno, el kéfir me parece una muy buena opción. Hay que tener en cuenta que el kéfir al final, bueno, es un derivado lácteo muy rico en fermentos, por tanto, siempre que estemos sanos, por así decirlo, va a ser una muy buena opción. Y digo esto porque en algunos casos de sobrecrecimiento, de analizar un test de microbiota y ver ciertos índices bacterianos, pues
puede no resultar tan beneficioso porque no se tolere bien. Entonces, bueno, en rasgos generales, una persona sana, por supuesto, el kéfir es un derivado buenísimo para favorecer la diversidad bacteriana. Vale, también preguntaban si no hay intolerancia o si yo los tolero bien, ¿es recomendable quitarlos? Pues bueno, realmente yo personalmente no soy partidaria de eliminarlos si no hay ningún tipo de problemática. Siempre hablando dentro de población general, población sana. Lo que sí que no voy a recomendar van a ser lácteos desnatados, más que nada porque se pueden tolerar incluso peor, por la sencilla razón de que le añaden leche en polvo y por tanto tienen más contenido en lactosa, tienen más contenido en azúcar. Por tanto, realmente el beneficio de los lácteos nos lo vamos a encontrar en la grasa que nos aporta. Entonces, siempre recomendación de lácteos o derivados lácteos, enteros. Nos va a dar muchísimo más beneficio, incluso nos van a sentar muchísimo mejor.